Bien. Entonces, primero, el ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a empezar. Vamos a hacer un listado de números. ¿Bien? Que es el ejemplo más fácil que hay para este tipo de problemas, ¿no? Entonces, empiezo con la definición struct de registro número. Registro número. Y voy a dar un número que va a ser mi dato, que guarda la lista. Voy a tener otro que va a ser el puntero, que es lo que vimos recién, no lo que dijimos recién. ¿A qué va a apuntar el puntero? A un nodo de la lista. ¿Qué es una lista? Lo que estoy definiendo acá. Entonces yo voy a hacer esto, puntero a eso, siguiente. Bien. ¿Por qué? Porque el tipo de dato, ¿cuál es? Esto que está acá. Entonces yo digo, para este tipo de dato, hace un puntero con este nombre. De forma tal que yo puedo tener entonces mi número, que es lo que está acá arriba, y el puntero a siguiente, que es lo que está acá abajo. Bien. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo, typedef, puntero, lista. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Typedef, como ya sabemos, es una función que lo que permite crear es un alias. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Me falta punto y coma acá, ¿no? Sí, ok. Bien. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que a este dato que está acá, que esto es un tipo de dato, que este dato es un puntero a una estructura, lo voy a llamar puntero lista. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy usando. Bien. Entonces lo que hago es decir, bueno, ¿por qué? Porque digamos, si yo quiero hacer un puntero a este tipo de dato, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si el tipo de dato es este, que habíamos dicho, yo agarro el tipo de dato y el nombre, punto y coma, con un asterisco. Bien, entonces yo reemplazo. Digamos que yo quiero que se llame puntero. Puntero doble. El tipo de dato que quiero hacer un puntero es este, que es el puntero. Entonces puntero a puntero es así, con doble. Bien. ¿Qué pasa? Que eso me parece que es un poco raro. Usar muchos asteriscos puede ser confuso. Entonces yo directamente uso esto. Entonces yo hago el reemplazo y me queda así. Un puntero a un puntero. Un puntero doble. Lo uso así porque me resulta más sencillo. Bien. Lo que estoy haciendo es definir un tipo de dato. Defino un tipo de dato con este nombre. Es decir, desde ahora en adelante, desde esta línea en adelante, yo quiero que los punteros a esta estructura tengan este nombre. Los pueda invocar con este nombre. Entonces yo te digo esto o esto, para vos hacer lo mismo. Eso es lo que estoy haciendo. Bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es hacer varias funciones, así como básicas. La primera es void imprimir lista, que va a recibir una lista, un puntero, le da un puntero, una lista. Porque como dijimos, o sea, de la misma forma que yo cuando pasaba un vector podía pasarlo directamente como un puntero o como un vector, porque son lo mismo, yo a la lista, como no es un vector, no la puedo pasar directamente como una lista en sí, la tengo que pasar como un puntero. Y digo, bueno, acá está mi lista, venía a recorrerla. ¿Por qué? Porque de vuelta, yo, digamos, estos tres nodos están enlistados, ¿no? Yo tengo que tener una flecha que apunte al primer nodo para empezar a recorrer. Entonces yo lo que eso es que en el main, yo en mi programa principal, voy a tener guardado un puntero que va a decir 0f3, es decir, un puntero que guarde dónde empieza mi lista, y ese puntero es este que hace esto, este que está acá. O sea que yo desde el main puedo recorrer, empezar por el primer nodo y de ahí voy a ir usando este que está acá. Bien. Esa es la lógica.
Bien. Ahora, yo también voy a poder intentar apilar. Apilar es, ahora vamos a explicar un poco lo que es el apilar. Apilar y encolar. Y esto lo que le voy a pasar es por referencia. ¿Por qué? Porque apilar y encolar sirven para modificar en el main a la lista. Entonces, como van a modificar en el main, lo voy a pasar por referencia. Me va a convenir pasarlo por referencia. Por cómo está hecho, ¿no? Me sirve que esté pasado por referencia. Porque de nuevo, esto significa este dato es una copia y esto significa este dato es una referencia de algo que está en el main. Cosa que yo sé que esto se va a modificar. ¿Y qué le voy a pasar acá? A ambos le voy a pasar un int n, que es un número que yo voy a apilar, o el número que voy a cargar. Bien. En sí, las pilas y las colas son dos subtipos de lista. Dos subtipos de lista. ¿Qué quiere decir? Que todas las pilas y todas las colas son listas. ¿Bien? ¿Qué cambia que sea una u otra? ¿Cómo yo inserto los datos? ¿Bien? Una cola es como una cola de supermercado, es decir, una persona se va poniendo atrás de la otra, y una pila es como una pila de libros, una pila de galletitas, que básicamente el último que llega, o sea, yo lo meto arriba de todo, es el que es más fácil de sacar, el primero que voy a sacar yo cuando esté usando eso. ¿Bien? ¿Cuándo usar uno u otro? Bueno, depende. Yo les voy a dar los ejemplos con el gráfico, así lo vemos y entendemos el porqué. Bien, imaginemos que yo tengo un nuevo nodo. Este que está acá lo vamos a simplificar con algo mucho más simple. Entonces, de vuelta. Empiezo con un valor inicial en el main y de ahí voy con los datos. Imaginemos que en este caso vamos a tener un 10. Bien. Un 20. Y después, null. Que es para que termine la lista, ¿no? Entonces yo hago así y tengo el primer nodo, el segundo nodo, el tercer nodo. Bien. Ahora, esta lista que yo tengo, esta lista de datos, imaginemos que yo quiero agregar un dato más. Quiero agregar un dato extra. Entonces yo agarro y creo un dato extra. Por ejemplo, este que está acá, lo creo y tengo un 15. Bien. Lo que yo puedo hacer, que es lo que estamos hablando del tema de la inserción y todo esto, yo lo que puedo decir es, bueno, mira, vos apunta acá y vos cambiá tu apuntado a esto que está acá. Y ya lo metí al principio. Fíjense que ese cambio de flechas que yo hice, ese cambio de flechas, que después hay que hacerlo en código, que es hacer ese cambio en código, pero lo que está haciendo es hacer que, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo estoy introduciendo al principio un elemento. Lo estoy introduciendo al principio. ¿Qué quiere decir eso? Que mi código tiene la capacidad de introducir valores en tiempo constante en la memoria. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué significa en criollo? ¿Qué significa? Que como esto a mí no me importa, yo lo único que estoy modificando es esta línea y esta línea, son siempre estas dos reglas que tengo que hacer. Lo que haya acá no me importa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo para meter datos los puedo meter muy rápido. Puedo meter datos demasiado rápido comparado con las estructuras. ¿Bien? La pila es muy rápida para introducir. Esto es una pila, justamente porque estoy metiendo al principio y el primero que tengo para acceder es el último. Es una estructura que se llama LIFO. Last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. ¿Por qué? Porque yo cuando inserto uno, que es este que el último que inserté, es el primero que yo puedo tener acá en la lista. Es el primero que yo tengo. Es este, que está acá. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Yo voy a agarrar y decir lo siguiente. Yo para insertar tengo que escoger si inserto al principio o al final, depende si es pila o cola. Y yo tengo que decidir cuándo conviene usar uno u otro. ¿Cuándo conviene usar pila? Que digo que es una inserción rápida. Bueno, depende. Hay veces que el propio negocio, la propia estructura de lo que te están pidiendo te fuerza a usar una estructura y hay veces que no, a veces que sos libre de usarla y hay veces que, bueno, escoges. Un ejemplo muy común para usar pilas es, por ejemplo, con los números de teléfono. Si yo guardo un número de teléfono en mi celular, seguramente sea porque próximamente en el tiempo corto plazo voy a estar interactuando con ese teléfono. Es decir, si yo guardé el número de alguien, seguramente sea porque en tiempo corto, relativamente corto, voy a interactuar con esa persona. De la misma forma que si yo hace mucho tiempo que no hablo con alguien,
seguramente sea menos frecuente si esa persona la agendé hace muchos años, que siga hablando con esa persona. ¿Bien? Es menos frecuente, no dice que no pase, es menos frecuente. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente si yo inserto un número nuevo, como va a estar más probable es que yo interactúe con él, me conviene meterlo al principio porque va a ser más rápido acceder a él. Acceder a ese número va a ser mucho más rápido. ¿Bien? En caso, por ejemplo, de una cola de supermercado o de pedidos, por ejemplo, yo quiero atender a la gente por orden de llegada. Es decir, que la persona que llegó antes se atienda antes. La persona que llegó después se atienda después. Ahí conviene usar una cola, justamente que se agrega al final. Que es muy parecido. O sea, agregar al final es tan simple como hacer lo siguiente. Yo tengo el nodo. Le digo, bueno, apunta null. Es decir, el final sos vos. Y ahora, el que era mi final, el que era la lista final, mi nodo final, ahora va a apuntar así. Y ya está. Y ahí lo agrega al final. Y en el medio, va por ahí, va a ser más o menos lo mismo. Yo tengo un 17, por ejemplo, entonces lo que yo voy a hacer es, me paro entre los nodos que lo quiero meter y digo, bueno, vos ahora apuntas acá y vos apuntas acá. ¿No? Que la lógica en sí, la lógica de esto es que esto en realidad es sencillo de hacer. El tema es encontrar el código necesario para poder hacerlo, ¿no? Pero la lógica no es muy complicada. O sea, yo creo que se entiende, yo creo que si ustedes lo grafican, entienden cómo mover las flechas. Ahora, en código plano, obviamente es mucho más complicado ver cómo modificar el código para que el sistema haga esto que estoy haciendo yo a mano, así fácil, ¿no? Facilito. Yo voy a empezar haciendo el apilamiento y el encolamiento, ¿bien? Primero explicando un poco cómo funcionan ambos y haciendo el ejemplo práctico, ¿bien? Primero, apilar. Apilar meto al principio. Es decir, agarra el elemento y lo mete al principio de la lista. ¿Cómo hago eso? Bueno, de la siguiente forma. Lo primero que voy a hacer es crear un nodo. Crear un nodo de mi lista. Es decir, como dijimos antes, yo para introducir un nodo tengo que crear un nodo, tengo que tener ese nodo hecho. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a usar esto y voy a poner nuevo nodo. Va a ser igual a malloc. Y ahora voy a explicar bien lo que hace malloc y vamos a ver un poco juntos lo que estamos haciendo. Malloc es memory allocate. Básicamente lo que permite es agarrar la memoria y decir, bueno, yo te voy a pasar una cantidad de bytes que yo quiero y vos me vas a retornar un puntero donde estén esos bytes reservados para mí. Entonces, si yo a malloc le digo 50, lo que va a hacer es decirle al sistema operativo, necesito 50 bytes. El sistema operativo busca en toda la memoria un lugar donde tenga disponible 50 bytes y te dice, en esta dirección que te voy a retornar, que vas a guardar acá adentro, están los 50 bytes que vos me pediste reservados para vos. Ahí está la memoria que vos podés utilizar. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo, cuando quiera memoria, yo si quiero reservar memoria para un nodo, para mi nodo, yo tengo que saber cuánto pesa mi nodo. Es decir, cuántos bytes yo necesito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer contar, es decir, esto pesa 4 bytes, esto pesa 4 bytes, ir haciendo la sumatoria de todo lo que hay acá adentro y meterlo acá, lo cual es bastante ineficiente y bastante rarito. O puedo hacer lo siguiente, puedo hacer una función interna de ese que es sizeOf. SizeOf retorna el peso de lo que es los datos que yo le paso. Entonces, si yo agarro acá y hago esto, lo que estoy diciendo acá es devolverme cuánto pesa en bytes esta estructura. Ese peso que está acá se pasa a malloc lo agarra, lo encuentra y de ahí lo pide. Y acá lo que yo puedo hacer opcionalmente es decir, bueno, esa memoria que yo estoy reservando en malloc no tiene tipo de dato. O sea, justamente es como el scanf. O sea, yo escribo o busco memoria y punto. No tiene un tipo de dato. Yo cuando hago este casteo, que es opcional, que depende del compilador, puede o no funcionar. O sea, en realidad al revés. Puede funcionar sin este casteo, dependiendo del compilador. Pero yo lo pongo siempre por si acaso. Lo que me dice a mí es, bueno, esa memoria que vos reservaste, sistema operativo, para mí vas a tener este tipo de datos. Es decir, esta memoria
la tengo que interpretar como si fuera un puntero de lista, un puntero lista. Es decir, un nodo de mi sistema. Un nodo. ¿Bien? Entonces yo tengo la memoria que obtuve de malloc. La casteé para que no haya errores, no haya inconvenientes. Y guardé la dirección de memoria acá adentro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dos cosas. Primero, nuevo nodo, número es igual a n. Es decir, le cargo el valor que me llegó de la función. Y después, nuevo nodo, siguiente, es igual a 9. Y ahora vamos a explicar un par de cositas más. Bien. ¿Por qué estoy usando flechitos? Ustedes habrán visto que yo estoy usando flecha. Esto es por una cosa particular. Como esto es una estructura, porque ustedes usualmente supongo que es nombre estructura, punto, nombre del atributo. Bien. Esto es usualmente lo que se hace. ¿Qué pasa? Que fíjense que esto no es una estructura, es un puntero a una estructura. Fíjense que yo pinto, ven que es un puntero a una estructura lo que estoy viendo. Es un puntero a una estructura, que no es lo mismo, que no es lo mismo. No es lo mismo esto que esto que está acá, son cosas distintas. Una cosa es una estructura, otra es un puntero a una estructura. Bien. Ahora, yo si quisiera acceder a una estructura, digamos yo tengo una puntero struct. Y lo que le digo, bueno, ese puntero tiene una dirección de memoria. Tiene los datos que habíamos visto en punteros. Y entonces yo sí quiero decir, bueno, si hago esto, lo que estoy diciendo es, a esa estructura que estás guardando el valor, porque digamos, esto es una dirección de memoria. Esto encuentra la estructura que hace referencia a esto, a la que está haciendo referencia a esto. Entonces yo tengo que hacer esto para obtener la estructura. De vuelta, ¿por qué? Porque esto es un puntero que apunta a la estructura. Entonces, cuando yo le agrego el asterisco, lo que le estoy diciendo es agarra el dato que tiene la estructura. O de vuelta, como lo habíamos visto con el otro ejemplo en punteros. O sea, este puntero que está acá, en algún momento está igualado a una estructura. Está igualado a una estructura en el código. Que es lo mismo, que sería lo mismo que hacer algo así. Por ejemplo, el nombre de mi variable, que por ejemplo sería, no sé, nodo, dirección de memoria. Esto sería equivalente a esto que está acá, porque lo igualaron en algún momento. Y esto se cancela este con este y te queda el nodo 0 y ahí podés trabajarlo con el punto. Yo si quiero trabajar con el punto, una vez que tengo la estructura simplificada usando el asterisco, una vez que la tengo simplificada y puedo acceder a los datos, yo por ejemplo puedo poner número. Bien. ¿Qué pasa? Que esto es una sintaxis que es un poco confusa, es un poco rara. Porque es como que, bueno, tengo el puntero, sé que es un puntero, después tengo que acceder a la dirección de ese puntero, lo pongo entre paréntesis, después tengo que poner un punto. Es como mucho texto, demasiado texto. Entonces lo que se hace es decir, bueno, para evitarme hacer todo eso, tengo un atajo que es hacer este. Que es equivalente, son lo mismo, es la misma forma de hacer esto. Son dos formas de la misma moneda, dos caras de la misma moneda. Yo al hacer esto, lo que me estoy ahorrando es un poco de complejidad en la sintaxis. ¿Bien? Para que se vea más elegante, más lindo. Esto quiere decir, el atributo de la estructura a la que apunta eso. ¿Bien? Esa es la lógica. Si no lo entendieron, escúchenlo de vuelta porque es bastante complejo, pero la lógica es esa. ¿Bien? Si yo tengo un puntero, tengo una dirección de memoria. Cuando yo tengo con asterisco, ahora tengo la estructura con esa dirección de memoria. Y cuando tengo la estructura, que esto es la estructura, ahí puedo seleccionar el atributo. Si no, no puedo. Si no, no se puede. ¿Bien? Ok. Entonces, yo acá tengo las flechitas y ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ahora que yo ya tengo mi lista creada, yo lo voy a intentar es meter al principio. ¿Cuál es mi principio? Para mí mi principio va a ser mi lista, es lo que yo tengo en el main, es mi primer nodo. Es decir, para mí, mi primer nodo es este que está acá. Entonces yo lo tengo que actualizar con un nuevo nodo. Si yo quiero meter uno nuevo, como habíamos dicho, esto es un 8, yo lo primero que tengo que hacer es esto. Agarrar y hacer esto que está acá. ¿Cómo hago eso que está ahí?
haciendo lo siguiente, haciendo lista. Allá va a ser un poco distinto. Primero vamos a hacer una cosa. Bien. Lo primero que voy a hacer en este algoritmo, igual, primero no, porque la lógica en el gráfico no importa, para nosotros en el código sí, es que yo primero guardo esta dirección. Porque si yo la desconecto, vamos a hacerlo de la siguiente forma, para que se entienda la lógica de lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? Esto está conectado así, ¿no? Cuando yo lo desconecto y lo conecto acá, yo ya no sé, porque no hay ninguna flecha que apunte a esto, yo no sé dónde está. Entonces lo primero que voy a hacer es esta flecha que está acá, la copio, digamos, así. Y ahí yo reconecto. Bien, entonces de cero. Esto lo que está haciendo es decir, esto que está acá. El nodo lo conecto acá. Lo conecté. Y ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente, es decir, lista, que está apuntando acá adentro, ahora apunte acá. ¿Cómo hago eso? Para que apunte acá, haciendo así, quiero que mi lista, que está en el main, por eso le pongo este asterisco, ¿no? Porque lista es una dirección de memoria. Entonces digo, la lista que está en el main, esto significa la lista que está en el main, esto es una dirección de memoria, esto es la lista que está en el main. La lista que está en el main quiero que sea equivalente al nuevo nodo, es decir, quiero que apunte al nuevo nodo. Y así se apila. Así se apila. Bien. Ahora, para imprimir la lista, yo la voy a imprimir. Vamos a tener varias formas de imprimir, que ahora la vamos a ver. Para que podamos probar. Bien. Se puede hacer con un for, con un while, con recursividad, se puede hacer de muchas formas. Yo voy a intentar mostrar todas. Bien. Primero voy a mostrar la del for porque es la que, si bien es un poco más compleja, hay gente que usualmente no le gusta, porque es rara, es un poco confusa. A mí me resulta mucho más elegante, más cortita, más linda, más fácil porque se recorre con un for y me gusta recorrer cosas con un for. Porque justamente el for sirve para recorrer colecciones. ¿Bien? Entonces yo voy a poner puntero lista y voy a hacer lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Mi nodo va a ser igual a lista. O sea, empiezo desde lista. Donde empieza la lista, acá empiezo. Mientras se cumpla la condición que no sea nulo. Bien, entonces, mientras mi nodo no sea nulo, y en cada paso voy a hacer que mi nodo sea igual que nodo siguiente. Bien. Este for permite recorrer la lista así, de forma común, digamos, como un hacha. Bien. De vuelta. Usando esta variable mientras el nodo no sea nulo y dando un paso en cada vuelta. Y acá puedo poner, vamos a hacer una cosa, a ver, int igual 1 más i, y ahora printf porcentaje de, dos puntos, porcentaje de, espacio, salto de línea, acá, i, coma, nodo, el nodo tiene un número, entonces número. ¿Bien? Bien. Así se recorre una lista. Esta es una de las formas. Otra forma es hacer esto mismo con un while. Vamos a hacerlo. Entonces yo voy a hacer un while. Mientras nodo no sea nulo, mientras la lista no sea nula, vamos a poner para acá, digamos, acá estoy usando una variable auxiliar para recorrer la lista. Acá no me hace falta, en el while no me hace falta. Entonces lista, mientras la lista sea distinto de null, mientras la lista no sea nula, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lista es igual que lista siguiente. Bien, que es lo mismo que está acá, ¿no? O sea, recordemos que un for y un while son lo mismo. Lo que cambia es que esto va acá adentro y esto va acá abajo. Y ya estamos. Y acá sería así, con esto así. Bien. Cambiando que simplemente en vez de acá va a ser lista esto. Bien. Estas son dos formas de recorrer la lista. Con recursividad. Vamos a hacerlo con recursividad.
Esto voy a ponerlo, esto lo voy a quitar y lo vamos a poner de vuelta. Lo voy a quitar y lo voy a poner acá adentro. En otro imprimir. Imprimir lista while. Imprimir lista for. Imprimir lista R, que va a ser recursivo. Acá lo copiamos. Recursivo, o R de recursivo. Recursivo. Bien. Y ahora, esto va a ser parecido. Fíjense lo que voy a hacer. Yo tengo que cortar si la lista es nula. Bien. Y acá me falta declarar i. Son dos formas. Esta forma es un poco más larga, más complicada. A mí me gusta más. Esta es más corta, pero tenés el riesgo de poder olvidarte del paso si la haces mal. Acá no te lo puedes olvidar porque se ve, está todo en la misma línea. Pero esta es más correcta, es más normal. Creo que así es como normalmente se recorre. No estoy tan seguro. Pero ok. Yo lo voy a hacer. Si la lista no es nula, ni siquiera si la lista no es nula. Vamos a hacerlo el siguiente caso. Yo puedo seguir recorriendo siempre y cuando se cumpla la condición de que mi lista no sea nula. Entonces, si mi lista es nula, return. Si no es nula, voy a imprimir eso se lo tengo que pasar como parámetro porque si no va a explotar, ¿no? Entonces, imprimo el valor y lo que hago es imprimir recursivo de lista siguiente, coma, i más 1. Vamos a ver lo que dice acá y por qué tiene sentido o no lo tiene. Vamos a verlo juntos. Okay. Recordemos que acá yo cuando estoy recorriendo esto, mientras esto sea distinto de nulo, yo recorro. Bien. Acá es lo mismo. O sea, lo que pasa es que acá justamente esta es una negación. Es cuando esto no ocurra, cuando esto ocurra, vuelvo. Ahora, fíjense que siempre vamos a hacer lo mismo. Lo que cambia vamos a ver en cada vuelta, porque recordemos que la recursión y los bucles son dos partes de la misma moneda. Entonces, yo tengo acá. Si la lista corta, o sea, tengo el bloque de corte que es este que está acá es este que está acá es este que está acá. Bien. Vuelvo, corto. Ahora, si no tengo que cortar, tengo que cambiar cosas en las vueltas. ¿Qué cambio en la vuelta? Acá cambio y siguiente. Acá cambio y siguiente. Es decir, en cada vuelta los cambios que tengo que hacer. Y en recursividad lo mismo. Los cambios, es decir, mi próxima lista va a ser lista siguiente y mi próximo i va a ser i más 1, que es lo que estoy haciendo en esta parte de acá. Es decir, yo lo que hago es hacer exactamente lo mismo de forma recursiva que de forma normal, digamos, solamente que, expresado de forma un poco diferente, pero es lo mismo. Son los cambios que hay por cada vuelta, el código que tengo que ejecutar, que es lo que está acá, y el código de corte, que es el que está acá. Bien. Esa es la lógica. Esas son las tres formas comunes que hay de recorrer una lista. Después podríamos poner una condición de que si en el medio pasa algo, recorro más o me salteo alguna posición o lo que fuese. Eso se puede ver. Bien. Ahora, lo que a mí me conviene hacer ahora es el encolar. Bien, el encolar. El encolar evidentemente va a tener esta misma parte, porque tengo que crear un nodo, y esto lo voy a comentar de hecho. Por cierto, algo que no mencioné, este null que está acá, es para inicializar la variable.
O sea, siempre lo seteo en null porque estoy inicializando, porque yo no sé si hay un null o no ahí. Y para evitar confusión siempre lo pongo para evitarme problemas, pero en realidad no es necesario. A veces el compilador se da cuenta solo, no le apostaría yo a eso, así que nada, para que los tengan en cuenta. Bien. Ahora voy a tener un caso importante, que voy a tener el caso cuando la lista se anula. Cuando la lista se anula, voy a insertar como si fuera una lista normal, ni siquiera voy a hacer que directamente esto está acá y ya está. Esto está acá. Bien. Y vuelvo. Y este caso ahora lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque es un poco confuso, pero quiero que lo entendamos juntos. Yo, para ejecutar el código, para meter al final, yo lo que tengo que hacer es, estoy parado acá, recorro este, llego al final. Una vez que llego al final y entré, o sea, estoy en el último nodo final, ahí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir, bueno, vos apuntá al nuevo nodo que acabo de crear y vos a null. Y vos seguís en null así como siempre. Bien. Yo para cargar en este nodo tengo que recorrer toda mi lista. Tengo que recorrer la lista. Si no hay nodos porque la lista está vacía, yo no puedo recorrer. Y como no puedo recorrer, lo tengo que trabajar de forma distinta, porque acá no tengo que recorrer nada. Ahora, si sí tengo que recorrer, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a generar un puntero nuevo, que va a ser un auxiliar. Que va a ser igual a lo que guarda lista. Ahora, vamos a hacerlo con un while esto. Mientras lista auxiliar no esté en el último elemento, es decir, el último elemento que tiene, en qué configuración tiene, que su siguiente, su puntero apunta a null. Entonces, mientras no se cumpla esto, justamente que su puntero sea igual a null, es porque no llega al final. Entonces, mientras no estoy en el último elemento de mi lista. Bien. Ahora, no estoy en el último elemento. Mira, no estoy en el último elemento. Yo en cada paso que tengo que hacer, bueno, hacer un paso. Entonces, ¿cómo se hace un paso? Así. Con el siguiente. Entonces, lista auxiliar es igual que lista auxiliar siguiente. Es decir, voy a dar vueltas en la lista hasta que cumpla la condición. Una vez que llega el último, en lista auxiliar va a estar el último elemento de la lista. Una vez que esté el último elemento de la lista, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner que mi lista auxiliar siguiente, en vez de apuntar a null, que es lo que hicimos acá, o sea, el último elemento apuntaba a null, en vez de apuntar a null, va a apuntar a mi nodo. Y como mi nuevo nodo ya apunta a null, me queda con la configuración que está acá. Vamos a ver una fotito para que se entienda. Bien. Entonces, en esta parte encuentro el último elemento, que en mi caso, por ejemplo, en este caso es el 20. Lista auxiliar siguiente igual a nuevo nodo significa que hago que este puntero a null que está en azul apunta al nuevo elemento. Y el nuevo elemento ya apunta a null, porque está acá que apunta a null. Entonces ya lo tengo, ya está encolado, digamos. Bien. Y una vez que ya está encolado, ya está. No tengo que hacer nada más. Ahora, vamos a hacer unos casos de prueba para esto. Ahora vamos a hacer una cosita. Control casero. Bien, y vamos a hacer esto, lo voy a pegar acá. Esto lo voy a pegar acá. Y esto lo voy a pegar acá. Y esto lo voy a cerrar. Y me faltan 3 puntos y comas que quedan volando.
Bien, ahí me quedan los 3 while. Es apilar y encolar. Bien. Creo una lista. La lista dijimos que es un puntero al primer elemento. Entonces, si es un puntero, tengo que usar la variable puntero, o sea, es un puntero. Lista va a ser igual a primero a null. Y empezamos. Apilar a la lista, a mi lista. Ahora voy a explicar un poco lo que estoy haciendo, pero vamos a ir viendo la lógica de esto. De vuelta. Apilar recibe una lista por referencia. Entonces, como recibe por referencia, yo le tengo que decir, bueno, acá está la lista que tenés que modificar. En este lugar está la lista que vos tenés que modificar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la va a modificar, entonces paso por referencia. 20, 30, imprimir. Y acá le pasa lista normal. En el imprimir se la paso normal porque, como no tienen que modificar la lista en ningún momento, le paso una copia. ¿Por qué? Porque la copia me garantiza que no la puedo, o sea que en el main no voy a modificar nada. Entonces, si yo la cago en el imprimir, no me va a afectar de forma directa en mi código en el resto del programa. ¿Okay? Ahora, pongo play. Fíjense lo que sucede. Como apilar mete al final, primero entra el 10, después al principio entra el 20, después al principio entra el 30. Entonces lo mete al revés. Ahora, si yo usar encolar, que es como una cola encolar normal, y guardo, y mando, del 10 al 30. Lo guarda como sería natural, como sería normalmente guardarlo. Bien. Bien. Con esto ya tenemos un principio de los fundamentos, de las cosas que hay que hacer para las listas. Yo lo que voy a hacer es cortar el video acá, después voy a hacer una segunda parte explicándoles encolar, el meter en el medio y todas estas prácticas que son importantes tener para listas. Lo que tiene es que este tipo de estructura está buena por el siguiente dato, y es que yo, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Yo acá, puntero lista, esto lo puedo cambiar, y este dato que está acá lo puedo cambiar por otra cosa. Yo puedo hacer, por ejemplo, struct planta, con todos sus datos, bla bla bla, puntos suspensivos, y yo puedo hacer, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo, bueno, el dato que va a guardar esta lista es una planta. Entonces tengo una lista de plantas. Bien. O sea, haciendo este único cambio, vos podés directamente cargar todos los datos que vos quieras. Podés hacer una estructura compuesta, estructura simple, podés hacer un montón de cosas, simplemente cambiando una línea. Y después, en cada uno de los datos, cambiando esto por el tipo que corresponde. Entonces, si acá es una estructura planta, le pasas acá una estructura planta. Y haciendo mínimas modificaciones, podés simplemente arreglar el código entre comillas, arreglarlo para que funcione con cualquier tipo de dato. Bien. Entonces, si vos te memorizás cómo funcionan estas dos funciones y cómo funciona esto, automáticamente sos capaz de, para diferentes conjuntos de datos, crear las listas. Bien. Bien. Ahora corto y después espero que eso haya servido y después continúo con el otro video explicando un poco más cómo funciona esto.